Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que romantizan los churros cinematográficos los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Ed Wood de Tim Burton. Bienvenidos sean, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro amor por el cine. Yo soy Paquito Rodríguez, mi compañero Fernando Carrillo Fink, y estamos aquí en la última racha de en el último tramo de la carrera de la temporada 2022, nuestra tercera temporada. El día de hoy vamos a hablar de un director que tiene algunas películas que nos han gustado muchísimo, que han representado grandes momentos en nuestro pasado cinematográfico, cinéfilo, perdón, en nuestro pasado cinéfilo, pero es un director que también ha tenido largas rachas de películas que no nos gustan. A mí no me gusta usar la palabra mala para calificar una película, aunque se me sale, pero trato de no usarlo porque esto es tan subjetivo que lo que para unos es malo, para otros es bueno y siempre acaba uno pisando callos, pero la filmografía de este director estadounidense definitivamente, eso sí se puede argumentar, es una serie de subidas y bajadas, no es constante, no es estable. En particular, el periodo posterior a los años 2000 tiene una calidad muy desigual. Empezamos pues con de sus primeros trabajos. Este es un director de cine que empezó siendo más bien diseñador, tiene mucho talento artístico, trabajó para Disney en varios proyectos, algunos de los cuales fracasaron. Dentro de Disney, él hizo un cortometraje de stop motion muy famoso que se llama Vincent, que estaba basado en un poema que había escrito él y que fue sonorizado o fue narrado por la voz del famoso Vincent Price, persona con la que él haría amigas muy fuertes, se haría muy amigo de él y lo utilizaría posteriormente para varias películas. No, por lo menos tiene un papel muy importante en una de sus películas, ¿no? Y también hace Frankenweenie, que es un cortometraje, casi mediometraje, que terminó convirtiéndose décadas después en película. El asunto es que Tim Burton, cuando por fin empieza a tener oportunidades de filmar películas como director ya, y películas largas, películas de presupuestos, pues tiene una serie de hit tras hit tras hit que al mismo tiempo que tienen un éxito comercial, resultan también artísticamente comprometidas con una visión muy peculiar, única, reconocible, con un estilo fácilmente identificable. Tiene por lo menos 5 películas seguidas que una tras otra es tan buena o más buena que la anterior. Yo la gran aventura de Pee-wee nunca la he visto y no les voy a mentir, nunca me llamó la atención ese personaje y por eso me la brinqué, pero es una película que tuvo mucho éxito y fue muy popular. Tenemos Beetlejuice, que sigue siendo una de mis favoritas porque es personalmente importante para mí y también para mi hermana, por cierto, la veíamos y la amábamos, nos gastamos ese cassette beta. Después sigue Batman, película de la que ya tenemos episodio, Batman y Batman Regresa, que sería un par de años más tarde. Edward Scissorhands o Eduardo Manos de Tijera, también una de sus grandes aportaciones al cine. Es la primera vez que trabaja con Johnny Depp, es una relación que se acabará volviendo casi de dependencia entre los dos. Y finalmente, Ed Wood me parece que es la que cierra este primer periodo como director de éxito tras éxito tras éxito.
También está la película The Nightmare Before Christmas. Sin embargo, esa película en realidad no es de Tim Burton, es de Henry Selick. El problema es que Tim Burton es el autor de los diseños, es el autor de la historia y aparece con el crédito de productor, pero el verdadero director de esa película es Henry Selick. Entonces le pone el nombre de Tim Burton's Nightmare Before Christmas porque la historia es de él, pero también porque en este momento, y yo creo que están relacionadas las dos cosas, Tim Burton se vuelve marca. El nombre Tim Burton se vuelve una marca. Entonces, algo similar a lo que pasa con Stephen King, por ejemplo, que muchas veces adaptan sus obras y no ponen el nombre del director en el título, sino ponen de Stephen King. Stephen King's Carrie. Oye, que sé, bueno, no, Carrie, en el caso de Carrie no lo hacen. El Resplandor, por ejemplo, la versión que hizo posterior a Stanley Kubrick, sí es Stephen King's Shining. Y también otro director que hizo esto fue John Carpenter. John Carpenter también se volvió marca y ya aparece John Carpenter's The Thing o John Carpenter's Halloween. En el caso de Ed Wood, como ya su estética era reconocible por todo el mundo y había sido éxito tras éxito tras éxito, su nombre se vuelve marca y a eso lo vemos en Nightmare Before Christmas, algo que va a repetirse después en otras películas como James y el Durazno Gigante, que también es de Henry Selick. El asunto es que Ed Wood justamente es la película de la que vamos a hablar hoy. En esta primera intervención vamos a dejar la historia de su filmografía en este punto, porque aquí ya empiezan a haber más películas desiguales. Él es productor de Batman Forever, que ya también ya hablamos de esa película y podríamos decir que su participación es mínima. Ya dijimos que James y The Giant Peach, él no es director, es productor. Mars Attack sí se me hace buena, se me hace una peli interesante. Y Sleepy Hollow, que es su última película del periodo 90, ya no pega. No son películas malas, si son estrictamente hablando, o sea, no son películas que estén mal hechas. Hay producción, hay fotografía, los actores hacen su trabajo, las cosas están ahí, pero ya no son películas que aporten algo nuevo, que sorprendan, que sean innovadoras. Yo siento que aquí ya la marca empieza a ir con el flujo de los tiempos, empieza a dejarse ir, así como si el pescado se cansó de nadar y se deja llevar por la corriente. Eso es lo que yo diría, la metáfora que utilizaría para este cine, que empieza justo aquí. Ya después hablamos de su periodo más triste desde mi punto de vista, por supuesto. Esto ya es obvio. Lo repito mucho para no herir susceptibilidades, pero el periodo de los años 2000 a mí se me hace más bien fallido. Entonces, Ed Wood, Tim Burton llega a esta película porque me parece que lee un libro, una biografía sobre este director, Ed Wood, que es un personaje interesante. Por un lado, su vida personal y las personas que lo rodeaban, todo el abanico de personajes que están alrededor de Ed Wood merecen ser una película. Este director representa una época de cine que, si bien no es que no se le respete o que no tenga seguidores o adeptos, sino que no se ve con la dignidad con la que debería verse, que es un periodo en el que mucha gente está tratando de hacer cine y los grandes estudios, es la época en la que los grandes estudios controlan todas las producciones cinematográficas, algo que no es diferente a lo que estamos viviendo hoy en día, pero en aquella época teníamos los grandes estudios y si no hacías cine en los grandes estudios, pues no hacías cine. Y es una época en la que se hacía cine de productor, es decir, el productor era el que tenía decisiones creativas finales.
Y por otro lado, también Ed Wood es interesante porque es un personaje que tiene una sexualidad no binaria en una época muy restrictiva. Él era heterosexual, pero era transvesti y es alrededor de él hay toda una mística que empata perfectamente con el gusto y el estilo de Tim Burton y se avienta a hacer esta biografía, esta biopic. Recientemente he estado notando que hay muchas películas biográficas que alteran los eventos históricos para tener efectos dramáticos. Es como parte del género. Algunas exageran mucho, como cuando Quentin Tarantino alteró la historia para que los buenos ganen en la masacre en la matanza de Sharon Tate. Y también altera el final de la historia de la Segunda Guerra Mundial, incendiando a Hitler en un cine. Y tenemos la película de Marilyn Monroe, que también altera por completo la historia de la Monroe y hace una película súper ficcionada que poco o nada se apoya en los hechos históricos. Y este tipo de películas tienen su lugar. En el caso de Ed Wood, lo que lo hace atractivo es que Tim Burton justamente transforma a una persona real, a un personaje histórico, pues en uno más de sus personajes de cine. Particularmente habla sobre las películas más importantes de su carrera, destacando la filmación o el rodaje de Plan 9 from Outer Space, que para la crítica estadounidense es la peor película jamás filmada. Naturalmente, no es verdad, ni siquiera es tan mala. La película no es realmente tan mala, aunque no sea una película excepcionalmente buena, pero no son películas que carezcan de intención, no son películas que carezcan de cierta estética, no son películas buenas, pero no es un cine tan malo. Sin embargo, ya saben ustedes que Estados Unidos siempre quiere decir yo primero, yo más. Y por eso ellos son los que tienen al peor director de cine, porque un grupo de críticos así lo dijo arbitrariamente. Incluso dentro del cine estadounidense puedo pensar en muchísimas películas que son mucho peores que Plan 9 y que no mencionan y que no aparecen aquí. De nuevo aparece Johnny Depp en el reparto, se empieza a dar esa relación de dependencia de la que hablé, llegará un momento en el que no puede haber película de Tim Burton si no está Johnny Depp o Helena Bonham Carter, que eventualmente se convertiría hasta su esposa. Aparecen personajes de la vida real interpretados por actores muy, muy cercanos físicamente y que trabajan y que estudiaron muy bien a sus personajes. En particular, habría que alabar mucho el trabajo de Martin Landau, que interpreta a un acabado Bela Lugosi, quien estaría pasando después de sus glorias en el cine, una jubilación deprimente, una adicción al opio o a opiáceos, no recuerdo cuál en particular, pero tenía una adicción a los narcóticos. Era un hombre que todavía quería dormir en un ataúd porque se perdió en el personaje que lo haría famoso. Y en ese momento en el que Ed Wood y Bela Lugosi coinciden y Ed Wood logra sacarlo del hoyo en el que está y sin querer logra darle también un último respiro, un último tributo a quien fuera el gran conde Drácula y que durante décadas fue el rostro de Drácula para generaciones de espectadores. También aparecen otros personajes interesantes de la historia, interpretados por grandes actores. Tenemos sobre todo a Patricia Arquette, a Bill Murray, genial Bill Murray, haciéndola de un personaje sumamente bizarro y que le queda excelente,
le queda perfecto a su personalidad. Y hasta sale Vincent D'Onofrio interpretando a Orson Welles en una escena apócrifa que nunca ocurrió en la vida real, insisto. Modificamos la historia para que sea dramáticamente atractiva, y el gran director, el que es conocido como uno de los mejores directores del cine estadounidense, se encuentra con el peor director de cine y tienen una plática entrañable y cálida y amorosa sobre el cine y sobre lo que para ellos significa hacer cine. En fin, voy a dejar de parlotear por un momento para cederle el micrófono a mi compañero Fernando Carrillo Fink, a quien debo haber conocido mejor el cine de Ed Wood, porque antes de conocer a Fernando y a otro amigo que se llama Alejandro Borduin, del que hemos hablado antes, yo no sabía o no tenía acceso a las películas de ellos, y en algún momento ellos me orientaron. Entonces, si alguien sabe del tema, ese es Fernando. ¿Cómo la viviste, Fernando? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. El día de hoy estamos hablando de una película que a mí me gusta, mucho. Una película muy cercana a mi corazón. Una para mí la mejor película de Tim Burton, la más elegante, la más redonda, la más sólida, una película que para mí prácticamente es perfecta en todos los rubros, en el rubro estético, visual, en el rubro dramático, en el rubro actoral, eh, musical, incluso por ahí utilizan un pedacito del Lago de los Cisnes en una escena como medio truculenta. Y en general, para mí es una película construida de una manera impecable por Tim Burton. Y yo quisiera también hablar un poquito sobre las películas previas de Tim Burton, eh, previas a Ed Wood. Eh, yo, la mera verdad es que nunca vi La Gran Aventura de Pee-wee, al igual que Paquito. Nunca me llamó la atención. Yo lo primero que vi de Tim Burton fue Beetlejuice. Y pues sí, desde luego que fue para mí como buen puberto, una revelación de película, ¿no? Al igual que Paquito, fue una obra que me impactó por su innovación, porque sí, en efecto, creo que Tim Burton en su momento fue un cineasta innovador, que trajo una estética muy inspirada por el expresionismo alemán, por estas películas como Nosferatu, El gabinete del doctor Caligari y Metrópolis, ¿no? Tim Burton descaradamente utiliza o más bien plasma una influencia innegable de este cine, de esa era, de esa época, de esa corriente del expresionismo alemán, pero al mismo tiempo lo hace proponiendo un estilo propio. Y esto ya desde Beetlejuice lo plasma en la pantalla de una manera contundente. Después con Batman, ni se diga, ¿no? O sea, fue una total revelación, como pues una generación que estábamos acostumbrados a ver estas repeticiones de la serie televisiva de Batman de 1960 y tantos, que estábamos acostumbrados a ver a Batman y Robin como un chiste, como una parodia de sí mismos, como una burla. Y de repente nos sacan un Batman oscuro, un Batman serio, un Batman triste, un Batman humano, un Batman que se debate consigo mismo, que tiene conflicto entre su misión de superhéroe con su vida personal.
su vida sentimental. Después viene El hombre manos de tijera, que también es una total sorpresa, un golpe estilístico en la mesa, ¿no? Un golpe de autor, golpe de autoridad, valga la redundancia y el juego de palabras, por parte de un verdadero autor cinematográfico. El hombre manos de tijera, con Johnny Depp y con Winona Ryder, también fue toda una revelación para la generación en la que crecimos Paquito y yo. Y después Batman Returns, ¿no? Que es como es la secuela a su película Batman. Batman Returns es una oda, pienso yo, al expresionismo alemán. Es cuando Tim Burton dice, a ver, quítense y denme chance porque voy a llevar mi amor por el estilo del expresionismo alemán al extremo. Y con esto pienso que Tim Burton al mismo tiempo pues marcó a nuestra generación con estos personajes, con Beetlejuice, Batman y Edward Manos de Tijera, marcó a nuestra generación porque los presenta a estos personajes como unos subnormales, como unos como unos marginados, como unos freaks, unos personajes que se salen del común denominador. Es decir, Batman es un tipo que, Bruce Wayne es un tipo que en la Navidad, en la noche de la Navidad, está, o no sé si es en la noche de la Navidad o unas noches antes, pero en vez de estar festejando en la plaza de la ciudad, está sentado en un sillón meditando, tristeando, pero cuando se enciende la batiseñal, él se enciende, ¿no? Él sale a la luz, o más bien a la noche, el hecho de que la ciudad está en peligro es lo que lo motiva. Entonces, al igual entonces pienso que con Beetlejuice, Batman y Edward Scissorhands se consolida Tim Burton como el cineasta de los freaks, el cineasta de los anormales, de los marginados, de los raritos. Y pienso que la película de Ed Wood, pues no es la excepción. Pienso que es una película muy está filmada en blanco y negro porque pues nadie sabe cómo lucía Bela Lugosi eh, a color. Entonces, por ahí cuenta la leyenda que la película está filmada en blanco y negro porque no sabían cómo retratar a Bela Lugosi en una escala cromática que no fuera una escala de grises, porque nadie vio a Bela Lugosi a color. Y me gusta mucho esta película, me parece fenomenal porque pienso que es una película muy conmovedora. Es una película muy romántica. Es la historia de un hombre apasionado, con una pasión tan desbordante por el cine y con una necesidad tan desbordante de expresarse a través del medio cinematográfico, que hace todo con tal de hacer películas. Y entonces esto da para un sinfín de situaciones cómicas, chistosas, pero al mismo tiempo conmovedoras. Y pienso que en el núcleo de la película está su relación con Bela Lugosi, la relación de un cineasta de serie Z, de un cineasta de películas de bajo perfil, pero de un perfil bajo, pero verdaderamente bajo. O sea, unas películas hechas con presupuestos infrahumanos. Y el hecho de que Bela Lugosi, una estrella hollywoodense, en el ocaso de su carrera,
trabajara en diferentes ocasiones con Ed Wood, con este cineasta de que ni siquiera se le puede llamar de medio pelo, era un cineasta de cero pelo y de cero pelos. Entonces pienso que los guionistas de esta película aprovechan eso, esa paradoja, para crear una relación de amistad en pantalla que se vuelve verdaderamente entrañable. Es decir, pienso que en el núcleo de la película está la amistad de Ed Wood con Bela Lugosi y cómo juntos hacen churro tras churro, pero finalmente se va creando un vínculo emocional entre ellos que me parece que se va desarrollando a lo largo de la trama de una manera sumamente eficaz y que resulta verdaderamente emotiva. Y también resulta emotiva la relación romántica que tiene, relación de amor que tiene con el personaje de Patricia Arquette, que es una mujer que, por el contrario de la primera novia que le conocemos a Ed Wood, es una mujer que lo acepta como el freak que es, como lo acepta como el rarito que es, eh, eh, acepta su travestismo y hasta le pregunta, bueno, ¿eso quiere decir que no te gustan las mujeres y que no te gusta el sexo con mujeres? Y Ed Wood le responde, sí, sí me gusta el sexo con mujeres, es decir, no me gustan los hombres, pero me gusta vestirme de mujer. Y entonces, al final de cuentas, pienso que es una película sobre la identidad, es una película sobre la identidad del artista, sobre la vocación del artista, sobre la pasión del artista y sobre cómo el artista defiende su visión artística hasta las últimas consecuencias. Y pienso que lo del travestismo ayuda dentro de la historia como una metáfora de alguien que tiene pulsiones que no puede contener, pero que está dispuesto a luchar por ellas. Y como bien mencionas, Paquito, esta plática totalmente ficticia entre Ed Wood y Orson Welles sirve como detonador para que en el tercer acto de la película Ed Wood se imponga y luche por su visión artística y eso me parece que en todos los sentidos es una película muy romántica y conmovedora y muy efectiva. Y y con esto te devuelvo el micrófono, Paquito. Qué miedo, porque cómo seguir a tan buen análisis. Pues fíjate que en realidad el blanco y negro, independientemente de las razones creativas que hayan tenido para usarlo, siempre hace que las películas se vean más elegantes. Y hay periodos de la historia que los imaginamos en blanco y negro, definitivamente no podemos verlos de otra manera. Creo yo que algo que me llegó mucho de esta película, probablemente este es lo que produce tanta empatía de mi parte hacia los personajes, es que pues nosotros también hemos estado ahí tratando de hacer cine a contracorriente, sin recursos y con lo que tienes en la mano y con el sueño de que la gente lo vea y de que la gente lo disfrute y de que haya pues le haya movido el sentimiento a la gente. Pues que te vean es todo lo que quieres, es un poco el exhibicionismo. Ya hablamos de de Noches de Venganza, que fue una película que hicimos con cero recursos y que levantamos a los empujones y tapaderazos y en no pocas ocasiones sabíamos que las cosas no estaban quedando ideal y de todos modos lo disfrutábamos y nos divertíamos y lo seguíamos haciendo porque no tenemos recursos para hacerlo mejor, pero sí lo podemos hacer
muy honesto. Entonces eso es lo que a mí me atrapa. Yo recuerdo que hay una escena en la que sale un pulpo y me parece que es Bela Lugosi, a lo mejor no me acuerdo bien, pero el que como el pulpo no funciona, él tiene que mover los tentáculos y decir, ay, ay, ay. Y es algo que hacemos todos. Y es muy fácil remitirse al cine de luchadores de los años 50 para encontrar montones de símiles. Hay una película en la que el santo pelea contra la mancha voraz, o sea, un monstruo que es una obvia calca o explotación de la mancha voraz, y es un grupo de personas debajo de una sábana estampada, y esa es la mancha voraz. Es una cosa que no puedes creer que alguien haya decidido, que alguien haya decidido resolverlo de esa manera. Pero es ese encanto que tiene el cine de los bajos recursos, el cine de la inocencia, ese volver a ese momento en la infancia en la que juegas a vaqueros y a policías y que los balazos nomás es hacer pam, 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 y que te mueres y te revives y no pasa nada. Ese es el chiste del cine de Ed Wood, y yo creo que eso es algo que sí logró retratar Tim Burton. Desgraciadamente, esta sería la última película de ese periodo que yo llamo así de películas buenas ininterrumpidas, porque ya hablamos de Mars Attack, que Mars Attack sería probablemente la excepción, pero a partir de aquí sus películas van a empezar a variar mucho en calidad, y sobre todo vamos a terminar viendo un estilo agotado, un estilo cansado, predecible, aburrido. Su versión del planeta de los simios es nefastísima, pésima. Además, generó una serie de anécdotas muy divertidas con Kevin Smith. Vale la pena que busquen esos monólogos de Kevin Smith porque son de risa loca. Big Fish se me hace buena película, me gustó. No es de sus mejores películas, pero todavía aguanta la mirada, la puede uno disfrutar mucho. Pero también otra vez, Charlie y la fábrica de chocolates, que se me hace una adaptación que no necesitábamos de un clásico cinematográfico que no tiene tiempo, que es Willy Wonka. Esta película de Gene Wilder es una película que no se puede superar, porque lo único que puedes hacer es meterle más efectos especiales que no necesita la película original. Tenemos El cadáver de la novia. Esa puede ser una película rescatable. El cadáver de la novia no es particularmente innovadora, pero es buena película, es divertida, entretenida. A mí Sweeney Todd no me gusta nadita, aunque debo confesar que el musical no es mi género. El musical definitivamente no es mi género, y es la única película en la que Fernando y yo no coincidimos. En fin, de ahí cada vez se va poniendo más de pena ajena. Alicia en el País de las Maravillas es insufrible, aburridísima. Y finalmente pues, se echa casi 20 años de hacer películas derivativas o remakes o películas que lo único que hacen es explotar esa estética que ya nos tiene a todos aburridos, excepto una película que yo sí recomiendo mucho y que no parece filmada por Tim Burton, lo que significa que es muy buena película, porque rompió su propio estilo. Se llama Big Eyes, con Christoph Waltz y Amy Adams. Con todo esto, de todos modos, es relevante acordarnos de Tim Burton. Sabemos que puede todavía hacer una película más, todavía puede sorprendernos, tiene esa capacidad, solo tiene que salirse de esa marca que vendió y que ya durante 20 años ya agotó, que se volvió un cliché de sí mismo,
que salga de ese estilo tan exagerado y empiece a trabajar en algo más innovador, en algo más nuevo, que es lo que nos sorprendió de él en primer lugar. Ahorita tiene una serie que se llama Wednesday, no he visto nada, a pesar de las críticas que han caído sobre la elección del reparto. Yo debo mencionar que Wednesday tiene el reparto más parecido al cómic de los Locos Adams original. Bueno, no era cómic, era una caricatura, era una viñeta saliendo en New Yorker. Y puede ser que todavía le demos una oportunidad y nos sorprenda. Vamos a ver qué nos depara el futuro con este director. Mientras tanto, podemos descansar viendo sus películas clásicas, disfrutarlas. Esas ya se quedaron ahí para nosotros. No hay daño, ¿no? Fernando, ¿tú quieres darnos algún comentario final? Sí, Paquito. Bueno, yo quisiera decir, por un lado, que coincido totalmente contigo. Tim Burton, después de Mars Attacks, nos ha brindado película tras película en donde ya su estilo ya no es innovador y en las cuales la calidad ha ido descendiendo. Es decir, La leyenda del jinete con cabeza me parece una película hollywoodense cumplidora, palomera cumplidora, muy bien hecha, muy bien filmada por Tim Burton. Pero ya para cuando llegamos a Charlie y la fábrica de chocolate, o ya cuando llegamos a Alicia en el País de las Maravillas, que se llama así, pero que es una secuela que nos muestra a una Alicia de 20 años regresando al mundo, al País de las Maravillas, que a mí eso me suena bonito, pero ya viéndolo en pantalla me pareció nefasto. Nos ofrece una carrera muy desigual, con películas que no están tan mal como Big Fish, o a mi parecer, Sweeney Todd, que me parece, me gustó mucho, me pegó estilísticamente y emocionalmente, me sorprendió. Vi a un Tim Burton como fresco, a mi parecer. Sin embargo, no basta, para mí no basta con esa película, no basta con Big Fish, y no he visto la que nos recomiendas, Big Eyes, pero sí he visto la de Dumbo y he visto otros bodrios, que ya sí, o quizá no bodrios, pero bueno, sí, bodrios como El planeta de los simios, o películas, o también otro bodrio que me pareció su película largometraje de Frankenweenie, que es como el remake de su cortometraje que hizo como estudiante, llamado Frankenweenie, pero alargado el guión a largometraje, y que me parece una película aburridísima y una película meramente decente, que es adaptación de una telenovela estadounidense llamada Sombras Tenebrosas, que me parece meramente chistosona, pero ya una vez más, producto de un estilo gastadísimo de Tim Burton, en donde Johnny Depp y su esposa Helena Bonham Carter ya nomás están ahí porque tienen que estar a la de a fuerza. Y la película de Dumbo, adaptación de este clásico de Disney a la acción viva, es decir, con actores, una película no de animación, sino con actores de primera talla, pero y con un director que pues se puede considerar de primera talla, pero que me pareció una película sumamente fallida. Entonces, coincido contigo en cuanto a
el triste destino de Tim Burton, desgraciadamente, ¿no? Una super mega promesa que cuando estábamos pubertos nos sorprendió, nos deslumbró con su cine y que conforme hemos ido pasando por nuestra década de los 30 y de los 40, nos ha decepcionado porque dejó de sorprendernos y porque eh, perdió su chispa. Y también solo quisiera comentar sobre la filmografía de Ed Wood. Me parece que Plan 9 from Outer Space, que fue esta película que tú, como bien mencionas, un grupo de críticos estadounidenses decidió que es la peor película de la historia, y por supuesto que no lo es, por supuesto que hay muchas, mucho peores. Me parece que esa película es, como bien lo dicen en la película de Tim Burton, es la película por la que lo recordamos a Ed Wood. Es una película de serie Z que da risa por lo mala que es, pero que tiene su encanto. Yo quisiera, no quisiera cerrar mi participación sin expresar que me parece que esa Plan 9 from Outer Space es una película que da risa, que está chistosa involuntariamente, pero que está divertida a pesar de lo mala que es y de cómo se le nota la falta de dinero. Y también quisiera yo comentar otra película que se llama Bride of the Monster, la novia del monstruo, de Ed Wood con Bela Lugosi, que también está chistosa, o sea, también vale la pena para los que nos gusta reírnos del cine de serie B o reírnos con el cine de serie B. Creo que Bride of the Monster es otra película de Ed Wood que vale la pena ver, y su ópera prima, a la cual le dedican, le dan una importancia muy grande en la película de Tim Burton llamada Glenn or Glenda. Esa película está rarísima, que se suponía que era la historia de un travesti, pero que más bien es una película experimental, una película como de arte extraña que, que vale la pena verla como mera curiosidad. Glenn or Glenda es una película que pues fue totalmente despreciada con justa razón porque es malísima, pero tiene algo extraño que uno se pregunta qué pasaba por la mente de Ed Wood mientras la hacía, qué era lo que quería provocar en uno, porque realmente creo que entra dentro de la clasificación de cine experimental, bizarro. Y con eso cierro mi participación. Paquito. Muchas gracias, Fer. Vamos a cerrar este episodio mandando saludos a nuestros sospechosos comunes. Les agradecemos que se tomen su tiempo escuchándonos y comentando en nuestros videos. Llevamos ya muchas temporadas y esto lo hacemos solo por ustedes. Bueno, no, la verdad lo hacemos porque nos gusta mucho hacerlo, compartir nuestras experiencias en el cine. Le quiero mandar un especial saludo a Carolina, mi esposa, que es la persona que permite que esto sea realidad. Es nuestra productora ejecutiva en ausencia, porque pues cuando no está es que no digo, perdón, no está en ese momento, entonces ella me dejó grabar. Le agradezco a todas las personas que han estado comentando en nuestra página: Fernando Rivero, a Briseidi Torres, a Abraham, y les recordamos que nuestras redes son YouTube, Facebook y Spotify. Spotify casi no lo escuchan, pero pues lo sigo subiendo porque creo que hay una o dos personas que lo prefieren escuchar ahí. También un saludo a Isaac, precisamente él escucha en Spotify. Vamos a seguir aquí durante mucho tiempo y pues no me queda más que decirles hasta la próxima.
Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!